Muy bien. Segundo bloque. Eh, Espero que estos 15 minutos les haya ayudado a oxigenarnos. Yo sé que, no sé, no sé porque no los conozco. Para algunos puede ser mucha información nueva, para otros es un repaso, hay de todo. Pero yo creo que lo importante es ir teniendo claros los conceptos. De hecho, antes de venirme acá a tipos de variable, para tener claro el elemento inferencial descriptivo, pero más que todo inferencial, voy a hacer un pequeño salto a la presentación 2. Ok, un pequeño salto ¿en qué sentido? Tenemos el mundo poblacional, tenemos el mundo muestral. El mundo poblacional es el todo. Vamos a ver aquí el lapicito hoy. Lo pongo entre comillas. Esto es nuestro todo, ¿no? Yo en algún momento, cuando era estudiante, me decía, la población es grande y la muestra es pequeña. Jamás, eso es relativo. Costa Rica puede ser una población, puede ser una muestra, depende del contexto, lo que estemos analizando. En el mundo industrial o de manufactura, podemos pensar que una población puede ser la producción total, puede ser el tamaño total del lote, todas las piezas producidas. La muestra es una parte, un fragmento, un subconjunto, un estrato de esa población. Es importante tener claro eso porque en el mundo poblacional utilizamos letras del alfabeto griego. Aquí es donde la media, no promedio, pero ¿qué nos queda si así se llama la fórmula de Excel? Aquí es donde la media se llama mu, media poblacional. Acá es donde la desviación estándar, luego entramos en ellas, se llama sigma, sigma minúscula, y la varianza se llama sigma al cuadrado, letras del alfabeto griego. Y hay que tener mucho cuidado porque aquí hay un tema de contexto, o sea, conceptual. No es lo mismo decir media muestral que media poblacional. Y hay un tema de fórmula matemática. La fórmula en las medidas de posición, en la media se calcula igual, pero en la desviación y la varianza no. Entonces, si no tenemos cuidado con ese pequeño, gran detalle, podemos hacer análisis incorrectos. En el mundo muestral, la media, aquí usamos letras del alfabeto nuestro, la media es X barra, X, ¿verdad? La desviación estándar, S, si son morados, se acuerdan fácil, ¿verdad? Si son de otro equipo, no. Y la desviación y la varianza es el cuadrado. Y lo que les decía, tener entonces el gran cuidado de si estoy en uno o en otro. ¿Por qué se utiliza el análisis muestral? Por varias razones. El análisis muestral es más eficiente. Digamos, si tenemos que hacer una encuesta o ir a hacer unas preguntas, ¿cuánto voy a durar? Toda la planta son 100 personas. ¿Cuánto voy a durar encuestando a 100 personas y cuánto voy a durar encuestando una muestra representativa? 15 personas, 20 personas. Voy a durar mucho menos. Si el análisis muestral es destructivo, le va a llegar usted al jefe. Jefe, todas las bombillas fueron quebradas perfectamente. El producto está bueno, pero hey, me pasé todo el lote. O sea, jamás. Es más eficiente. eh, Utiliza menos recursos. Si lo hacemos bien, estadísticamente bien, con su nivel de representatividad, aleatoriedad, etcétera, eh, tiene validez estadística sobre la población. Usted no está obligado a ir a revisar a toda la población. Entonces, ese concepto de utilizar una muestra para validar, entender, predecir, asegurar cómo se convierte el lote, la población, eso es lo que se llama inferencia estadística. Cuidado, ¿ah? Eso paga un precio que se llama el sesgo o el error estadístico asociado. Son niveles de precisión, siempre va a haber un sesgo o nivel de error. Depende de muchos conceptos, qué tan homogéneo es su... No todo está en el muestreo. Usted puede usar un buen muestreo, pero su proceso es un desmadre, no es estable, no aplica bien aleatoriedad. ¿Qué pasa si nosotros en Costa Rica hacemos, viene un europeo
a Costa Rica y se va a meter a Limón y solo se quedó en Limón y se va para Europa y dice, ya conocí Costa Rica. En Costa Rica hay blanco, hay una población negra alta, hay indios, eso es un buen muestreo, es una buena inferencia. No, porque solo estuvo en Limón, ¿verdad? O, ¿verdad? Imagínense que ese europeo ahí se mete a la zona de San Vito y entonces cree que Costa Rica se va. Tampoco, tiene que haber un principio de aleatoriedad. No es agarrar incoming, ahí viene la materia prima. Necesitamos 30 piezas, dice el muestreo. Agarre la caja de arriba de la esquina izquierda y a esa caja sáquele 30 partes y ya con eso validamos la tarima. No, señor, eso no es un buen muestreo, ¿verdad? Yo tengo una analogía, la uso mucho. Mari sabe mi analogía, que le llamo la analogía del arroz con pollo. Uso esa analogía porque en Costa Rica, para todo es arroz con pollo. Para los que cocinan, ¿qué pasa si usted va y está acostumbrado a comprar un arroz de calidad de cierta mano, va a entrar en marca, cierto nivel y no hay, y mandó a otra persona y le trajo otro arroz de menor calidad, todo quebrado? Ya ahí usted lleva las de perder con ese arroz con pollo, arroz con leche, lo que está haciendo con el arroz. ¿Por qué? Porque usted está alimentando su proceso con una materia prima que tal vez no tenía las condiciones o características. Vean lo delicado que es eso, ¿ah? Sí. Estamos hablando que este es el sistema de proceso de cualquier libro. Ya, aquí está el resultado. Usted quiere llegar aquí a analizar variabilidad cuando tal vez desde acá, ¿verdad? Los atributos, las entidades que alimentan a su proceso, la cosa venía mal. Un mal arroz, una mala materia prima, inadecuada, mal es relativo, ¿verdad? Unas partes sí, otras no, en fin, una alta tasa de variabilidad, y va a llegar hasta el punto final de su proceso, de algo que llamaron allá por los años 90, calidad total, se lo estaba mandando para el carajo. Usted tiene que asegurar que su proceso se alimenta, o sea, de inicio a fin y hasta más atrás, cadena de proveedores, integración vertical, como lo quiera llamar, viene asegurado hacia el resultado final. ¿Qué más tenemos por acá? Lo pongo en grande para que se observe bien. Tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. Generalmente trabajamos más en el mundo cuantitativo, ¿verdad? Que son ya los datos numéricos, pero de pronto se hacen análisis en calidad de cualitativos, ¿verdad? Pasa, no pasa, o situaciones de que el color tal, o elementos ok. Al final esto es como más el mundo de los atributos. En el mundo cuantitativo tenemos dos grandes divisiones. Tenemos, y aquí también viene otro de los grandes errores. Datos de orden discreto, datos de orden continuo. A nivel gráfico, una gráfica de orden continuo es ver una cosa así. Y a nivel discreto, una gráfica igual, simétrica, de orden discreto, es ver una cosa así. Las gráficas de orden discreto también son conocidas como gráficas de conteo, porque son, digamos, cantidad de piezas malas, cantidad de defectos, son conteos como tal. Generalmente, ojo, generalmente, no digo ni siempre ni nunca, no me gusta. Generalmente son números enteros, generalmente vienen de pruebas de calidad de pasa, no pasa, en fin. Mientras que las continuas son datos, Minitab llama a veces a estas variables también, ¿verdad? Pero variables es como más genérico, pero bueno, ahí no sé. Continuas generalmente vienen con decimales, generalmente, depende del instrumento, la precisión, y generalmente vienen de sistemas medibles con instrumentos, ¿verdad? Equipo, maquinaria, ok. Pero digo, generalmente son características. Hay que tener ciertos cuidados porque hay libros que llegan y dicen, entonces, elementos como la temperatura, por lo que acabo de decir, la temperatura es de dato continuo. Por lo que acabo de explicar, sí. Pero ¿qué pasa si usted tiene un conjunto de bodegas, cuartos fríos, y le va a ir a revisar la temperatura en un determinado momento a cada una de ellas?
12, 12 grados, 10 grados, 8 grados, 9 grados centígrados, qué sé yo. Ya ahí el tema de temperatura lo está analizando desde una perspectiva discreta, ¿verdad? Si usted grafica eso, 12, 10, 8, 9. Entonces, cuidado con casarse, ¿verdad? Eso suena raro, no sé casi. No, cuidado con ligar ciertos elementos hacia uno o hacia el otro. Uno de los grandes cuidados. Otro gran cuidado que hay que tener, agarrar datos de orden discreto y aplicarles pruebas de normalidad. Y ahí podríamos hacer un taller de 10 sesiones, ¿verdad? Toda una discusión. Es que mis datos no son normales, entonces tengo que hacer una transformación. Ok, primero, tal vez los datos suyos no son normales porque son de orden discreto. Tenga cuidado, entonces hacerle una prueba de normalidad no aplica. Segundo, la prueba de normalidad, no, tal vez el nombre no, se presta como a una falsa sensación, porque uno le suena como lo normal está bien y lo contrario es lo anormal, pero aquí no, aquí son tipos de distribuciones, hay datos continuos, hay procesos con comportamientos de datos continuos que no pueden tener normalidad porque la característica de la normalidad, de la curva normal, no tiene sentido, por ejemplo, para proyectos. Para proyectos se usa una gráfica que se parece, pero sí está acotada de A a B, se llama la distribución beta, algunos le llaman PER. De ahí, pues, esos datos no pueden ser normales por características. En temas de equipamiento, mantenimiento, vida útil, hay distribuciones que se utilizan, como la Weibull, ¿verdad? Curva de la bañera y los que están metidos en ese rollo, que no pueden ser normales. Son datos con ciertas características. Entonces, quitarnos ese ruido de que si los datos son normales, mi proceso está bien, todo está bien, y si no son normales, cuidado. Y entonces, ¿verdad? Y la gente, un estrés y no. A nivel de este taller no lo vemos, pero Minitab tiene algo que se llama pruebas de bondad de ajuste, donde Minitab le ayuda a entender cómo se comportan los datos y cuál es la mejor distribución para ellos. Va- va- Si sus datos no obedecen a una distribución normal, tranquilidad, puede ser que por las características de su proceso, que tal vez uno no las conozca también, sus datos perfectamente asocien a otro tipo de distribución. Bueno, ahí más o menos para tener ciertos cuidados. Dice identificación de tipos de variables. 190 grados de temperatura de un horno. Dice clasifique las variables en las tablas discreta o cuantitativa o en cualitativas. 190 grados de temperatura de un horno, ¿qué es? Discreta, continua, cualitativa. ¿Qué tipo de variable es eso? Continua, dice la compañera. Voy a apuntarlo aquí. 4,5 centímetros de diámetro de una tapa. Continua. Continua. Voy a poner solo cont. 10 personas en el departamento de empaque. Discreta. Discreta. 130 metros de cable enrollado. Discreta sería. Yo le hago caso, yo apunto 1750 piezas disponibles para producción. Me voy a poner en mute. Sí. Permiso. No, 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 adelante, adelante. 1750 piezas disponibles para producción. Discreta. Discreta. Clasificación de cables por color, rojo y azul. Cualitativa. Cualitativa. 3 días de trabajo continuo. Discreta. 50 personas en la línea de manufactura. Discreta. Discreta. 80 metros de cable. Eso está como copiada. Sí. Estado de proceso, en proceso y terminado. Hay un andom de proceso.
¿Qué es esa? Cualitativa, ¿no? Cualitativa y niveles de riesgo, alto, medio, bajo. Cualitativa igual. Cualitativa. Ok. Vamos a ver si es cierto. Mire, bueno, una cuantitativa y eso lo brincamos. Continua, continua, discreta. Continua, continua, discreta. Ahí la D, 130 metros de cable enrollado, continua, continua. Creo que como una, La de los 80 metros y de los 130 dijimos que era discreta y es continua. sí, son medidas de longitud. Ujú. Entonces creo que por ahí nos traicionó. Y las cualitativas, está bien, yo creo que es verdad, vamos bien. Luego están los niveles de medición. Ahí tenemos 4 niveles como tal. Nos habla de nominal, ordinal, razón e intervalo. Dice que en nominal no existe una relación de orden, por ejemplo, el género, tipo de sangre, estratos. Ordinal, marcas de carros, ¿verdad? Ordinal existe una relación de orden, nivel educativo, podio de ganadores. Para variables cuantitativas, razón, el 0 indica ausencia de medida. Ahí tal vez Tadeo que nos ayude con el micrófono. Vamos a ayudarle aquí. Bueno, ya. Razón, 0 indica ausencia de medida, altura, distancia, peso, y el intervalo, el 0 no representa una ausencia de medida. O sea, que razón e intervalo son parecidas, la gran diferencia es que una arranca a partir del 0 como conteo, ¿verdad? Abrimos la tienda, 0 clientes, llegó el primero. En otras, el 0 no necesariamente tiene que estar. Arrancó el día, amaneció en 24 grados centígrados. Entonces, no es como que tenemos que arrancar de cero como tal. Ahí viene nuestra práctica, también nos vamos a brincar un poco. Ahí ustedes, si son de intervalo de razón. Y con eso finalizamos esta primera presentación. Ok. En la presentación siguiente, que recordarles, ustedes tienen los materiales yo no lo descargué todos, pero está en los links que Mari nos mostró, ¿verdad? Ahí está análisis estadístico con ejercicios paso por paso. Y esta es la otra, que es con el Excel. Entonces, para de verdad practicar, hay bastante, es un material muy bien, no es porque sea, ningún carnicero dice que su carne es mala, pero no, esto es un material muy bonito, muy bien desarrollado para que de verdad, paso por paso, muy bien estructurado, puro la UNED, ¿verdad? Los libros de la UNED que le ayudan a uno como a desarrollar y demás, entonces para que los tomen en consideración. Ok, ya en la segunda presentación ya vamos a entrar más en la materia y más en bueno, en la materia ya entramos, digamos, como desde una perspectiva teórica, repaso, para tener conceptos, porque si nos vamos a hacer cálculos y no estamos un poco en el aire, analizar va a ser más escueto y demás. Y la idea aquí es poder llevar a un análisis completo basado en los conocimientos. Uso de gráficas de barras, pastel, histogramas, medidas de centralización. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a ver. Dice uso de gráficos, el mundo gráfico descriptivo. Ok. En la literatura hay recomendaciones. Según la cantidad de datos, según el comportamiento, podemos usar uno u otro gráfico. No significa que del todo esté malo, eso sería discutible, que tal vez no es el más adecuado, es una cosa, que tal vez está restringido, limitado, por ejemplo, un histograma. Hay literatura, yo tengo libros que dice que un histograma lo ideal es que sea mayor a 40 datos, por ahí tengo otro autor que dice que sea mayor a 50, y Minitab nos dice que por lo menos sea mayor a 20. En lo personal, 20 me parece todavía pocos datos para ver un comportamiento de asimetría, por ejemplo. Entonces, eso va a depender mucho del tipo de data, el comportamiento, el proceso. Y en el tema de comportamientos, formas de datos, campanas, simetrías, etcétera, hay infinidad de cantidad de comportamientos según los diferentes procesos. El uso de gráficos para análisis de datos, dice por acá, muestra visualmente
Los datos que tienen información compleja, ¿verdad? Es una forma de ordenar, de estructurar, capta la atención del lector por medio de un gráfico claro y preciso. La frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, completamente aplicable. Aunque hay gráficas de gráficas, a veces hay gráficas que hay gente que es especialista en enredar, confundir y poner cosas de lo sencillo a lo complejo. Facilita la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables, ¿sí? Para ver patrones, tendencias, muchos elementos de ese tipo que en el mundo gráfico nos puede ayudar a simple vista y que se pueden adaptar al nivel de público. Bueno, esto es importante, para mí todo es importantísimo, pero esto es una de esas. Los análisis de datos, el mundo gráfico, lo que estemos haciendo, puede variar mucho dependiendo al nivel del público al que se le dirige. Si estamos haciendo análisis para nosotros y manejamos ciertas herramientas, pues generalmente vamos a usar todo lo que sabemos, ¿verdad? Un kit de herramientas. Esto es como la caja de herramientas que venden en PriceMart o en EPA. Usted se la compra para su casa, muy bonita, la abre, mira, 80, 100 herramientas, las usa todas. No, en el mismo momento. Que de pronto use unas más, otras menos. Lo importante aquí es que entre más herramientas usted tiene, mejor preparado esté. Imagínese que tiene que arreglar una gotera y solo tiene un martillo. Tiene que cambiar la ventana, solo tiene un martillo. El que es bueno con el martillo, a todo le ve cabeza de clavo. Un kit de herramientas estadísticas completo nos ayuda a hacer análisis cada vez más robustos, más profundos. Pero cuidado, si usted está trabajando y va a ir a presentarle a operarios, pues va a tener, respetando, porque hay operarios de operarios, ¿verdad? Operarios que son nivel Sigma y demás, pero dependiendo de si va a ir a bodega, si va a ir con iguales o si va a ir con superiores, alta directiva y demás, pues las herramientas, los enfoques, lo que va a mostrar puede ir cambiando según su público meta. Gráficas de barras y gráficas de pastel. Vámonos por acá. En uno de los Exceles, que no lo tengo abierto, voy. En uno de los Exceles vienen diferentes herramientas. Para ver si era este. María, este no es, ¿verdad? No sé si estás ahí, el donde venían las gráficas de pastel. Era el otro, ¿ah? Voy. Este no, además, perdón, aquí, un segundito para abrir el otro Excel. Voy a dejar de presentar un segundo. Yo es que lo tengo en Excel, pero es lo que está en el documento de PDF que ustedes tienen por ahí. Nada más un segundito por acá. Listo. Ajá, ahora sí. Listo. Claro, ahora sí vuelvo a presentar pantalla. Ok, ahí estamos. Entonces, en este otro Excelito, ahí vienen varias pestañas con diferentes ejercicios. Entonces, lo que quería mostrarle primero, vamos a ver, aquí tenemos una serie de, digamos que lo vamos a ver con Excel y luego lo voy a llevar a Minitab y vamos a ir jugando con eso. Dice, como parte de la investigación inicial, el ingeniero se propone crear un gráfico de barras para comparar recuentos de defectos de pintura y evaluar posibles rutas. Este es un Excel interesante porque vean que las dos columnas no tienen valores numéricos, no tengo elementos. Entonces uno podría, eso lo puedo graficar, ¿verdad? Porque gráfica suena como a datos, a valores numéricos.
No lo voy a hacer con Excel. Voy a copiarlo y lo voy a pegar en Minitab. Y ahí vamos ya viendo y entrando en materia. Entonces, por acá, ¿dónde lo pego? Cualquiera de las columnas, no es que tiene que estar como en orden. Son 100% compatibles, copiar y pegar. Tengo una columna. Minitab tiene esta característica. Cuando la columna es solo texto, ve que él pone guión T. Guión T, turno. Tengo 4 turnos, día, tarde, noche y fin de semana. Y defectos, que raya, desconchado, en fin, son un tema de pinturas y demás. Gráfica. Gráfica de barras. Con él puedo hacer gráfica de barras, gráfica de pastel. Gráfica de barras. Esto que estoy haciendo, si nos perdemos, está en el folleto que ustedes tienen. Y paso por paso, nada más de revisarlo. Conteos de valores únicos, una función de variable, valores de una tabla. Ahí lo que hay que tener cuidado es, si yo le doy conteos de valores únicos, él lo que me va a decir es cuántos defectos tengo, 4, y me hace como columnas iguales. Una función, valores de una tabla, simple, variables de gráficas. Esta no, perdón, por acá. Voy un segundo que con esta se me hizo un mundo raro aquí. Segundo. Defecto, turno, ok. Ah, perdón, voy a arrancar con esta, perdón. Perdón el cambio, pero es tenía como la otra en la mente. Voy a pegar esta aquí y ahora sí, es que la tengo con el tema de texto y valor numérico. Ahora retomamos la otra, no pasa nada. Entonces, ahora sí, esta puedo hacerla con las dos, gráfica de barras o gráfica de pastel. Hay otras herramientas que todavía, digamos, hacer un histograma con esto, no, porque la cantidad de datos y además estos son más hacia datos de características, donde hay un componente y una cantidad. Entonces ahí le decimos gráfica de barras, conteo de valores de una tabla, simple, y ahí sí, cantidad, variable categórica, tipo de componente, y le doy a aceptar. ¿Qué dice ahí? Repito, por si voy un poco rápido, gráfica de barras, valores de una tabla, le voy a dar simple, variables de gráficas, cantidad. Vea que Minitab ahí, cuando él necesita un valor numérico, él solo me muestra las columnas que tengo de valores numéricos. Entonces, eso es lo que me estaba haciendo dar un ruidillo. Y por acá, variable categórica, tipo de categoría, ahí sí puede ser cualquiera. En este caso, estoy con tipo de componente y le voy a aceptar. Creo que en Minitab 18 para atrás no permite hacer así en grande, creo, pero no estoy 100% seguro. Ya no me acuerdo. Tanto tiempo de trabajar del 19 en adelante. Lo puedo maximizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo una gráfica de barras que está orientada hacia la misma categorización como le di los datos. Minitab tiene características que son similares a Excel, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, le doy clic derecho y le doy aquí etiqueta de datos, podemos ponerle usar etiquetas de valor y con eso le agrego, ok, ¿cuántas tengo aquí? 21, 34 y demás. Y con clic derecho, no lo voy a hacer ahora, pero con clic derecho le podemos cambiar colores, el orden, destacar alguna, cambiar, por ejemplo, la escala, en fin. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo lo dejo ahí como para travesear. Y con esos mismos datos, una gráfica circular, y así las vamos a comparar. Ahora sí, representar gráficamente los valores de una tabla. Cantidad,
Y la variable categórica, igual, tipo de componente. Vea que Minitab tiene opciones para hacer ajustes. Ahorita estoy trabajando, yo le llamo como flat, tabla, sin hacer mucha cosa, sin meterme mucho, sin ponerle, pero Minitab tiene un montón de características. ¿Las conozco todas y todas las he usado y todas no. Ahí yo constantemente, unas sí las conozco más, otras no, otras me meto, otras son claves para cambiar tal y tal cosa y que el nivel de confianza está por ellos oculto, en fin. Pero reitero, eso depende mucho de lo que estemos haciendo. Y acá tengo una gráfica de pastel que igual, si le doy clic derecho, etiqueta de división, yo le puedo marcar estas tres, por ejemplo, y ven como él, bueno, ahí me la pego un poquillo fea, pero la puedo mejorar. Voy a hacerla un poquito más grande. Entonces, esta la jalo como para acá, esta la jalo un poquito para acá, y como en Excel, ¿verdad? Que eso es como manipulable. Y creo que de Minitab 19 en adelante, porque creo que el 18 no permitía hacer esto, o para atrás, eso sí no me acuerdo bien, yo puedo hacer como estas comparaciones. Entonces, ¿qué tengo ahí? Dos gráficas que técnicamente me presentan lo mismo, con ciertas características. Obviamente, una me la está representando con gráfica de barras y la otra en gráfica de pastel. ¿Cuál es la ideal? ¿Cuál es la uso solo una, uso las dos, uso más? Depende del análisis, depende del proceso, depende de lo que estemos analizando. Lo que les decía ahora entre describir e interpretar. Voy a usar la gráfica de barras primero, la de la izquierda. Describir. Describir está bien. Todo análisis comienza con la descripción. Describir es, tengo 6 barras en azul. La más grande es 45, la más pequeña es de 2. Está bien, eso es cierto, eso es descripción, pero esa descripción, reitero, yo me traigo a mi sobrino de 10 años y se para aquí y él no ha ido a la universidad y él me dice eso, ¿verdad? Y en la gráfica de pastel tengo 6 divisiones, la más grande es la de verde, cajas de unión, lo que la estoy viendo en el, ajá. La más pequeña es la de celeste, ok, está bien, eso es descripción. La ciencia aquí es ir más allá. Las cajas, que claro, ahorita no lo sabemos, o esto es un ejemplo didáctico, pero que las cajas de unión sea de 45 porque cierto componente de un proveedor que se está probando no dio con las características adecuadas y nos disparó el desperdicio. Entonces, ok, ven, eso que estoy, claro, me lo estoy inventando, pero eso que estoy diciendo, la gráfica no me lo dice. Pero se supone que nosotros como analistas, como dueños del proceso, tenemos que tener esa información. Los monitores de peligro antes era el más alto, pero hicimos un ajuste en la línea y entonces, ¿verdad? Cambiamos el proveedor y ahora de pronto se volvió el más pequeño porque hicimos un proyecto y generó impacto y lo logró. Ok, eso la gráfica no me lo dice. Esos son elementos en los cuales uno puede, en el buen sentido, jugar con esos elementos. Y otro tema que también uno puede tener mucho cuidado es un tema de escala, que tal vez no lo estoy viendo acá, pero lo puedo ver acá en Excel, ahí muy rápidamente. Le voy a dar insertar. Bueno, Excel ahora trae gráficas recomendadas, ¿verdad? Yo le doy clic derecho y él me dice barras, ahí está la de pastel. Tal vez la otra no me decía eso. Esta es la misma gráfica de barras hecho con Minitab. Pero les quiero mostrar un elemento que hay que tener mucho cuidado, no tener cuidado, sino que en temas de análisis de datos, la escala puede ser un factor crítico en función de lo que usted quiere mostrar. Por ejemplo, ahorita la escala, que es esta que estoy marcando acá, empieza en 0 y me está tirando a 50 como máximo por valor de default, ¿verdad? Un valor automático que Excel me está colocando. Y me marca muy bien las diferencias. ¿Qué pasa si yo estratégicamente quisiera marcarlas más todavía? Yo puedo cambiarle la escala y que no empiece en 0, sino que empiece el más pequeño es 2, no me va a cambiar mucho. Y el más grande que no sea 50, que sea 46. Vean, son los mismos datos. Vean cómo con un cambio de escala, si usted quiere mostrar incrementos e impacto en la gráfica más grande, con esta me cambió tremendamente.
Ahora, ¿qué pasa si usted quiere minimizar? Hay gente hay estudiosos que han desarrollado esto, se llama como la psicología del análisis, la psicología de los datos, o sea, como usted presente los datos, así, el juego de colores, la psicología de colores, le quiere dar impacto, meta colores vivos, no son recomendaciones, ¿no? Pero métale colores más vivos, más chocos, en fin. ¿Qué pasa si más bien todo lo contrario? No deberíamos de enseñar esto, pero si usted ve que la cosa está grave y usted quiere minimizar un poco y que no lo latiguen tanto en la reunión, de cambiarle la escala y póngala de 0 a 150, por ejemplo. De ahora ya no se ve tan grave. Ya usted llega con el del jefe y dice, no, ve, como usted ve las gráficas, las barritas están pequeñitas, hemos estado trabajando y hemos podido bajarlas y usted está jugando con una escala, los datos son los mismos, o sea, 45 piezas como máximo, ya usted verá qué tan crítico es o no. Pero los elementos visuales influyen mucho a la hora de presentar la información. Entonces, esa serie de situaciones juegan acá. Entonces, en función de eso, este, claro, siempre elementos a favor, ¿verdad? Y todo como tal. Quiero usar este otro ejercicio para ver más elementos más ricos. Aquí tengo más datos. Dice, un ingeniero especializado en control de calidad debe garantizar que las tapas de un frasco queden ajustadas correctamente. Voy a ponerle zoom porque yo creo que está muy chiquitico. Si las tapas quedan flojas, podrían caerse durante el envío. Si se aprietan demasiado, sería difícil retirarlas. El valor objetivo del par de torsión es de 18 PSI, me imagino que es eso. Vean qué interesante, y aquí voy a aprovechar para explicar algo que no había dicho, que lo mencioné nada más. 18. 18 es el valor nominal, valor de especificación, valor teórico, valor de ingeniería, tiene varios nombres. Se supone, lo que no tengo son los límites de especificación. No sé si es 18 más menos 10% o 18 más menos 2 o no sé. Pero si lo tuviera, digamos que me dijera que la especificación técnica fuera 18 más menos 2, para ponerla ahí más básica. Límite de especificación superior, 20. Límite de especificación inferior, 16. Estos serían límites de especificación, muy comúnmente confundidos con límites de control. Cuidado. ¿Tienen relación? Sí, porque están alineados a un proceso. ¿Son lo mismo? No. Se supone que usted quiere un proceso que esté centrado hacia 18 dentro de especificación, un proceso de alto nivel, bajo desperdicio, con las características y condiciones ideales, se supone. Ahora, es como límite de especificación o teórico, esto es como lo que el diseño de ingeniería mostró que es el ideal. Tal vez la máquina no ha empezado, está apagada. La máquina empieza a hacer su primer corrida, a calcular sus primeros pares de torsión, y ahí empieza a tener datos, ¿verdad? De todo esto de aquí. Y ahí la cosa cambia. Y ahí sí podemos hablar de límites de control. Si esos datos están orientados a la especificación, ¿verdad? Y alineados, usted dice, mi proceso está dentro de los límites de especificación, los límites de... Todo está genial. No lo sé, porque de pronto puede estar así. Entonces, sus límites de control, que son calculados por fórmula, límite de control superior, límite de control inferior, pueden estar más abiertos que límites de especificación. En producción eso es terrible, porque está desalineado hacia los valores donde nacen los desperdicios, o de pronto su proceso puede no ser un problema de variabilidad, sino que está descentrado. Está metiéndole más presión, está metiéndole menos presión. Eso es crítico también en un proceso productivo. Aquí no lo sé, nada más tener esos elementos en consideración. No me gusta ni enseñarlo, pero como yo hablé de Excel y Minitab, entonces digamos, ¿cómo hacer esto en Excel primero? Voy a empezar con un histograma. ¿Por qué un histograma? Porque tengo bastantes datos, tengo una muestra de cuánto,
Tengo 68 datos, son bastantes. ¿Cómo hacemos un histograma en Excel? Hay dos formas, la fea y la menos fea. La fea, que yo nunca uso, pero bueno, ahí es insertar y me voy acá, histograma. Ese es uno de ellos. Muy bien, está bien, ese histograma no está mal, ¿verdad? Le puedo dar clic derecho, etiqueta de datos, ok. ¿Cuál es la otra forma que es la mejor cita? Con el complemento de análisis de datos. No sé si lo manejan ese complemento, si no, lo vamos a activar. Por ejemplo, yo entro a datos y me vengo a análisis de datos, ahí está mi complemento porque ya yo lo tengo activado, pero él no se activa por default, hay que activarlo. Si no lo tienen activado, ya yo les voy a decir cómo se activa, porque lo vamos a usar bastante en estas sesiones para comparar. Entonces, para activarlo en Excel, nos vamos a archivo, nos vamos a opciones, pestaña de archivo, opciones. Si no lo tienen activo, si lo tienen activado no pasa nada. Ahí nos vamos a complementos. Yo ahorita repito todo esto. Complementos de Excel ir. Y ahí hay varios, ¿verdad? Ustedes nada más activan herramientas para análisis. Yo tengo otros activados porque uso otras cosillas ahí. Herramientas para análisis, ¿lo ven? Entonces, con eso, ya lo activan. Aceptar. Repito el camino. Archivo. Opciones. Complementos. Complementos de Excel ir. Si tienen Excel en inglés, pues igual, ¿verdad? Complements. Aquí le aparece Go. em, herramientas para análisis. Creo que se llaman add-ins en Pe- inglés. Permiso, José, ¿podría Wendy, repetir ese paso donde fue que te claro, metiste? Ajá, con todo gusto. Archivo, gracias. opciones, ¿verdad? Primera pestaña, archivo, opciones. Y les recomiendo, si no lo tienen activo, que lo activemos. Ahí hay mucho. No lo vamos a ver todo, pero ahí hay mucho que nos puede servir. Complementos, complementos de Excel, ir. Y ahí le dan check a herramientas para análisis. Y le dan aceptar. Y ya con eso, cuando ustedes se vienen a la pestaña datos, les va a aparecer esto de aquí. Análisis de datos. Todos estamos bien ahí, todos lo pudieron activarse. Bueno, no sé si lo tenían activo. Estamos bien. Ok, el silencio otorga, yo sigo. Entonces, aquí en los complementos hay uno que dice histograma. Hay un montón de cosas, vean, muestras, pruebas T, pruebas Z, ANOVAs. Hay un montón de cosas. Para efectos de este curso, les voy a mostrar histograma y la otra semana estadística descriptiva. Histograma, aceptar. Rango de entrada. ¿Dónde están los datos? Entonces hay que marcar todo. Por costumbre, no sé si buena o mala, pero yo creo que es una costumbre de Minitab, yo marco el título. Ya no sé, yo marco el título, marca todas. Y lo marqué a pie, eso era Control Shift, ok. Nada más que si marcan el título, tienen que darle check aquí. Esto es decirle a Excel, la primera de esa columna de datos, de ese rango de entrada, es un título. No la tome en consideración. Aquí, si lo tomara en consideración, me marca un error porque él me dice, usted tiene números y ahí tiene unas letras. Pero ¿qué pasa si el título fuera un número? Que eso se llame el lote 1545. Excel es tonto y Excel va a agarrar el 1545 como si fuera un valor de esos PCI y le va a alterar todo y se le hace un desmadre. ¿Ok? Rótulos. Rango de clases. Para hacer un histograma, cualquier software utiliza reglas y hay varias. Sturges es de la más conocida, casi todas son con logaritmos. Ahí se me olvidan, son varias. X a la K, en fin. Si lo dejo en blanco, Excel utiliza una regla propia de él por default. Si yo quiero 5 clases, 7 clases, yo se lo puedo decir a Excel, voy a dejarlo en blanco. Rango de salida. ¿Dónde quiere que le coloque ese histograma? Colóquemelo aquí abajito, así los comparamos. Y por último, muy importante, porque si no, no me hace nada, tengo que darle check en crear gráficos. Si no le doy ese check, no me hace nada. Profe, está malo, no me hizo nada. Ok, ese check. Aceptar. Ahí está, este histograma.
que este es mejorcito que el anterior. No se parecen. Pero, Permiso, ajá, buen día, adelante. perdón. No, adelante, dígame. Eh, en este también permite, no, eso era para el Pareto, porque también en esta forma hace Pareto, pero no permite Que, hacer que, ciertas cosas con el no, pivot. no, y Pareto no los haga en Excel, ¿verdad? Hágalos con Minitab. Sí, Aquí sí. lo vamos a ver. Sí, Listo. este también sirve para Pareto, ¿verdad? El Pareto feillo, pero es Ujú, Pareto. ujú. Ok, Perfecto. sí. Aquí le puedo dar clic derecho, como afinarlo un poquito, ¿verdad? Am, Me permite ya ver asimetría, ya yo veo una asimetría ahí positiva tremenda. Ahora les explico qué es eso. Son distintos. Hagámoslo con Minitab y los comparamos. Luego lo pego aquí. Yo lo copié. Copio, me llevo esto a Minitab. Voy a decirle que una nueva pestaña para que no se me haga mucho enredo. Podría pegarlo ahí, pero si usted quiere trabajar ahí un poquito ordenado, le doy aquí en el más, una hojita en blanco, la pegan a donde quieran. Ahí está torsión. No necesito la otra pestaña porque la otra columna es un contador. Para efectos prácticos, eso ahorita nada más me dice cuál es la uno, cuál es la 2, pues, ¿verdad? No la estoy ocupando. Que perdón, no era esa, era esta. Muestra, es un contador, ¿verdad? Y entonces Minitab, ahora sí, gráfica, histograma. ¿Qué me dice histograma? Minitab, usted le pone el puntero y él le explica una breve descripción de lo que hace la fórmula. ¿Ve? Histograma me pone ahí. Este otro me pone acá. Ok, histograma. Examinar la forma y la dispersión de sus datos utilizando barras para mostrar la frecuencia de los datos dentro de cada intervalo. Funciona mejor con muestras moderadas a grandes, n mayor a 20. Sinceramente, 20 es pequeño todavía. Yo recomendaría, como algunos autores, por lo menos 40, 50 datos o más para, para ver bien un histograma. Ojo, no les puedo decir que con 20 está malo, con 30 está malo, ni les puedo decir que con 100, con 200 está bueno. Eso es muy relativo. Histograma, clic. Todo esto que estamos haciendo está en los folletos, ¿verdad? Y los folletos tienen mucho más. Ahí estoy practicando con algunas cositas. Histograma simple o con grupos, simple, solo tengo una columna. Si tuviera varias columnas de datos, puedo comparar y después lo hacemos. Minitab pone como en layers, muy bonito para, mientras no sean más de 3, se visualizan bien. Ya 4 o 5 se hace una pega ahí. Simple o con ajuste. Esto es muy sencillo. Esto es simple, bueno, con ajuste, los dos son iguales como histograma. La gran diferencia es que con ajuste me tiene una curva normal simétrica, una campanita, como para ayudarme a visualizar. Únicamente para eso. Y yo la puedo cambiar según mi distribución. Él me va a tirar simétrica por default, pero yo la puedo cambiar. Puedo ponerla log normal o puedo jugar con. Voy a ponerla flat con ajuste. Tipo de variable. Vea que él solo me dice, usted solo tiene un conjunto de datos. Ahí tengo un montón de cosas para cambiar. No me voy a meter ahorita en eso, porque si no, no salimos de ahí. ¿Verdad? Eso es empezar a abrir puertas y le voy a aceptar. Vea mi histograma. Le puedo dar clic derecho para agregar etiqueta de datos. Clic derecho, etiqueta de datos. Usar etiquetas de valores. Esto se parece mucho a Excel. Le voy a dar aceptar. Lo voy a copiar gráfica y me lo llevo a Excel para que comparemos. Es meramente comparación. Y lo pego por acá. Entonces, vean, se parecen 3 histogramas con los mismos datos. El primero, el de Excel, ¿verdad? Ese ya saben, eso no lo recomiendo, no lo usen, ese hasta es el menos parecido de todos. Quitémoslo de una vez. El segundo, el de análisis de datos, el del complemento, digamos que ese es válido. Si no tengo Minitab, está bien, usemos ese. Lo podría afinar un poquito, ¿verdad? Porque vean que las celdas no están. Vean que este se me parece más al de Minitab, el que me ordenó.
De pronto alguien una vez me dijo, profe, es que los histogramas me enseñaron que las barras tienen que estar pegadas. Sí, eso lo podemos hacer con doble clic y aquí donde dice ancho de rango, le ponemos un 3% tal vez. Ok, ya se pegaron. Un 3, un 2% como para que se vea la lineecita. ¿Qué hice? Doble clic, luego un 2. Ahí está. ¿Se parecen? Sí, muchísimo más que el anterior. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es que ya puedo comparar. Vamos a ver una respuesta a una pregunta válida. Profe, ¿por qué son diferentes? Bueno, yo le podría decir, es que uno es con Excel y otro con Minitab, sí, pero esa no es la respuesta que ustedes quieren escuchar. ¿Por qué son diferentes? Porque están usando una fórmula distinta para generar las clases. Minitab, si no me equivoco, usa reglas Sturges, que es el logaritmo, ¿ok? Y Excel me parece que usa X a la K, que es otra, son fórmulas parecidas. La diferencia es que, por ejemplo, aquí Excel me pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases o combinación de datos y Minitab me pone muchas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La hizo más grande. Yo le pude haber dicho a Excel que me haga esas 15, porque al final son los mismos datos y el N, em, N minúscula se acostumbra para muestra, N mayúscula se acostumbra para población, hay gente que a esto ni le pone la más mínima importancia, pero cuidado porque ahí pueden haber errores. En las dos puedo visualizar un tema de forma, ¿verdad? ¿Y cuál es ese tema de forma? Lo vamos a ver la otra semana. Las curvas o los datos pueden tener comportamientos según el proceso. Entonces, aquí, en el mundo ideal, que muy rara vez se ve, usted habla del mundo simétrico. Si usted parte esa curva, la mitad, las dos mitades son exactamente iguales, pero no siempre es así. Hay asimetría negativa hacia cola izquierda y asimetría positiva hacia cola derecha. La otra semana ahondamos en eso. Nada más tener claro que el hecho de que sea negativo o positivo no es bueno y malo, porque también psicológicamente como que lo negativo es malo y lo positivo. No, aquí es hacia una cola, la izquierda, hacia una cola, la derecha. ¿Qué representan esas colas? Depende del proceso. Para analizar, ya en 5 minutos y ya los dejo con preguntas y demás y terminamos. Para analizar, solo con el histograma, imaginémonos, es más, voy a quitar esto de aquí para la otra semana entramos en eso, para que no nos haga ruido. El enunciado nos dice que el valor ideal es 18. Entonces, si yo llego y quiero rayar aquí, pero rayar en bonito, no con mi lápiz. Esta línea que estoy haciendo es como para entender el valor ideal nominal del proceso, que es 18. ¿Qué estamos viendo en esto? Y esto es un análisis muestral, ¿verdad? Muestra. ¿Qué estamos viendo en esta muestra? Sí, hay muchos datos que tienen el valor de 18, hay muchos que están cerca del 18, pero hay muchos que están con demasiada, eso es presión, par de torsión. La máquina que le está metiendo eso, les está metiendo mucha más presión de la cuenta, pone en riesgo a que fracture el material y en algunos otros, cuidado, porque más bien la presión muy baja de todo lo contrario. Como esto es muestral, hay que tener cuidado. Imaginémonos que usted tuviera solo, que a veces también eso pasa. Ahí vamos a ir afinando. Imaginémonos que el proceso estuviera bonito. Usted no está bonito. Fue un proceso así. Y de pronto usted tiene ahí una campanita y una pulguita, ¿verdad? Un outlier de 1. Entonces, que hay gente que le dicen, ay, profe, pero solo es una pieza mala. Sí, en la muestra. Pero ¿de cuánto es la población? Porque
la población puede ser de 5.000 piezas. Entonces, ese 1 representa, y usted tiene que multiplicar 1 por en función del tamaño de su lote. O sea, ese 1 se le puede convertir en 10, se le puede convertir en 100, se le puede convertir en 1.000 en un proceso viendo toda la población, todo el tamaño del lote como tal. Entonces, cuidado, porque esos valores pequeños pueden ser señales de cosas muy grandes porque estamos trabajando con elementos muestrales. Una última herramienta que tal vez Minitab tiene, que Excel no tiene, diagrama de puntos. A estos datos uno puede usar gráfica de puntos. Dice examinar la forma y la dispersión de sus datos. Esta es al revés, funciona mejor con muestras menores de 50. Aquí tengo un poquillo más, no por eso no lo puedo usar. Simple, solo tengo una columna de datos y torsión. El diagrama, en teoría, esto que estamos viendo aquí es la representación de, ay, perdón, para ponerle uno por encima del otro, es la representación de eso. Uno a través de un histograma con barras, el otro a través de puntos sobre una escala, la cual obviamente vemos, yo podría agarrar esta y como para forzar un poquito más la escala, que el 36 con el 36, todavía tengo que forzarla un poquillo más. Y el 12 con el 12, ya no me da, ¿verdad? Se me vuelve muy, no, se me vuelve muy, ya no me da ahí como para, la forcé demasiado y entonces la ventana no me permite. Pero bueno, en teoría, las dos con gráficas distintas me representan lo mismo. Dispersión, comportamiento de los datos. En el diagrama de puntos vemos que el 18 es el valor que el enunciado me está diciendo que es el ideal. No está en el ideal. Este proceso tiene grandes... Ok, vea que solo con, digamos que solo con una o dos gráficas. Sí, aquí no entraba en media, mediana, moda, varianza, no entraba en nada de eso. Solo una gráfica ya me está hablando, ya me está diciendo un montón sobre este proceso. Es más, con esta gráfica únicamente usted podría tomar un montón de acciones, tener claro un montón de cosas. Pero si tenemos indicadores y tenemos un montón de cosas más, ¿para qué se va a quedar solo con una? O lo otro que yo le llamo el SAM promedio. Hay personas que toman todas sus decisiones basadas en el promedio. Que yo a veces estoy en una reunión y estamos hablando, mire, este proceso y hablando de la línea, hablando de temas robustos y eh, una ¿y cuál es el promedio? Yo por dentro, Dios mío, la media muestral o media poblacional, o sea, si le quiero caer mal. ¿Y por qué no me pregunta por la mediana? Un indicador castigado. Ah, pero es que muchas veces no tenemos claro cuál es la mediana, la otra semana lo vemos. ¿Cuándo la mediana es mejor indicador que la media? Ah, la mediana tiene una gran característica. La mediana, los datos extremos no le impactan, no le afectan. La otra semana lo vemos. ¿Le gusta el Boxplot? Tremenda herramienta. John Tukey, 1977, 78. Caja y alambres. La caja y alambres trabaja con la mediana. Entonces, si no tenemos claro el indicador de posición de mediana, ¿cómo usted va a hacer un buen análisis de caja y alambres? Cosas como esas son claves por acá. Próxima semana lo vamos a entrar, lo vamos a revisar. Jóvenes y no tan jóvenes. Voy a dejar de proyectar. ¿Qué tal? Y voy a detener la grabación.